Bueno, les doy la bienvenida a todas ustedes a esta segunda clase a través de este medio, pues tratemos de siempre hacerlo de una manera interactiva en donde ustedes y yo seamos partícipes activos de esta modalidad de aprendizaje, chicas. Buenas tardes con todas. Habíamos quedado en que ustedes iban a leer el documento de la unidad 1. Sobre todo quería que lean clase 1, creo que estaba en la plataforma acerca de los objetivos y todo, porque la semana anterior yo había preguntado y nadie me dijo que había leído y si lo hicieron fueron muy poquitas. Yo les muestro en este momento en la pantalla si se ve el documento. Sí, sí se ve, Licen. Sí, Licen. Ya, entonces, ¿quién me ayuda? Vamos con, cuando yo le nombre, va a leer, por favor, ¿sí? A la que le nombre, así que atenta, por favor. Madeleine Ortega, ayúdeme, por favor, con el objetivo general de la práctica docente. El objetivo general. Espérenme un ratito, Licen. ¿Ya? ¿O alguien que me pueda ayudar, por favor? Yo, Licen. A ver, siga, mija. Objetivos generales. Profesionalizar la práctica pedagógica incorporando las nuevas perspectivas aportadas por las investigaciones de las ciencias de la educación. Comprender la práctica pedagógica como hecho complejo situado en un contexto multidimensional. Muy bien. ¿Quién me ayuda haciendo el parafraseo? ¿Sí sabemos lo que es parafraseo? Chicas, ¿sabemos lo que es parafrasear? Hacer una interpretación de lo que se acaba de decir. Sí, con nuestras propias palabras, la idea del autor, vamos a nosotros decir con nuestras propias palabras. A ver, ¿quién me ayuda? Tal vez lo que quiere decir aquí es que, o sea, toca adaptarse las prácticas pedagógicas a las nuevas circunstancias, ya que como el tiempo va cambiando, van avanzando las nuevas tecnologías y las nuevas normas y formas de la pedagogía. Muy Y bien, todo eso debemos de incorporar nosotros a la práctica. ya, muy bien. ¿Su nombre, mija? Diana Reynoso. Y ahora en esta gran lista, ¿dónde la encuentro, Reynoso? No le tengo en lista. ¿Te nombré? Sí, Licen, sí me nombró. Muy bien. La práctica docente realmente es un hecho práctico de nuestra vida profesional, ¿sí? Para ello, pues, conlleva que nosotros conozcamos muchos argumentos teóricos. No puede ir aislado de la ejecución, que es la práctica, sin que haya un fundamento teórico. Y para eso, pues, nos apoyamos ustedes en el transcurso de su vida estudiantil, pues, han tenido la oportunidad de tener varias materias y en donde se ha mencionado, se ha citado diferentes aportes sobre teorías que fundamentan la práctica educativa. Por ejemplo, cuando hablamos de Piaget, nosotros hacemos uso de las teorías de Piaget que nos sirven mucho en el desarrollo cognitivo del niño, las etapas de desarrollo. Cuando hablamos de Vygotsky, por ejemplo, hacemos uso de la teoría. ¿Y me ayuda qué teoría es de Vygotsky? Constructivista. ¿Alguien que se acuerde? Constructivista, creo. Constructivista, Licen. Y constructivista son las teorías de Piaget, de Vygotsky, ¿sí? Pero
la teoría de Vygotsky habla sobre ¿qué? La zona del desarrollo del pensamiento. No, La la teoría zona, sociohistórico-cultural, ¿sí? Sí, muy bien. Una idea es esa. ¿Qué más? Para que el niño aprenda es necesario que Desarrollan su aprendizaje mediante la interacción. ya, muy bien. Y también es necesario la mediación de alguien, de un adulto en este caso, ¿sí? Que puede ser papá, puede ser un hermano mayor, alguien mayor, el docente, para que permita que llegue a la zona de desarrollo potencial, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, chicas, yo aspiro y espero ustedes van a dar una prueba el 16 de mayo de todas las materias, ¿sí? Entonces, es importante, como les decía, que hasta el 15 tengan pagada la matrícula para que ustedes puedan acceder a realizar esta prueba. Ahí va a ir todo esto, todo lo que está. Yo he subido documentos en Word y si hay, por ejemplo, PowerPoint también, es importante que ustedes den lectura. Yo ninguna pregunta me invento. Siempre van a encontrar las respuestas en los documentos que yo pongo, ¿sí? Están subidos todos en la plataforma. Hemos dado inicio también a la unidad número 2, ¿sí? Y en la unidad número 2 yo les había mandado una tarea que ustedes le hicieron la semana anterior. ¿Quién me ayuda de qué se trataba la tarea? Del enfoque constructivista. No. Funciones y papel del docente de hoy. Ya, vamos a hablar un poquito de eso. Ustedes, alguien que no sé si investigaron o simplemente han plasmado a la realidad, ¿sí? Han relacionado de pronto con la educación que ustedes recibieron y lo que hoy hacemos los docentes en la actualidad, ¿sí? ¿Alguien que me pueda hablar? Decía que antes la educación era muy diferente tanto para el docente como para el estudiante. Ahora están muy cambiados porque ya el docente tiene que seguir varias normas, para el docente igual está un poquito duro esto de la educación porque hay más cosas en contra que en beneficio del docente. Ya, muy bien. Excelente. ¿Quién habló? Yolanda Mesa. A ver, les voy a pedir un favor, chicas, se me perdió la persona que vaya a intervenir, siempre dígame el nombre y el apellido antes de intervenir, ¿sí? ¿Quién intervino? Yolanda Mesa, Licen. Ya, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? Yo le hice, mi nombre es Sandra Lara. También hablaba que Andrea Lara. Sandra Lara. Ya, mija. Siga, mija. También hablaba que el docente debe regirse a varios parámetros de acuerdo con lo que es la planificación y también tenía que adaptarse a los medios tecnológicos para poder dictar de mejor manera las clases y que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Ay, perdón, chicas. Sí. Muchas gracias, chicas, sus aportes. Una última persona. Siga, mija. Yo le hice Verónica Huertas. Perdón. Verónica Huertas. Verónica, siga, mija. Pues también se podría hacer una comparación, ¿no? De cómo era el docente antes, que era más, trabajaba bajo el método tradicional. En cambio, ahora en estos tiempos, pues el docente tiene que capacitarse, autoeducarse también, por decirlo así, y buscar los medios tecnológicos para, como en estos momentos, ¿no? Que se ha visto reflejado la necesidad de, de poseer esos conocimientos para no quedarnos atrás, ya que ahora los estudiantes son siempre quien van pasos adelante, están gigantados en esto de la tecnología. Entonces sí ha sido un reto bien grande para todos los docentes. Entonces pues ya nos queda de experiencia de que siempre debemos también ir a la par con todos los recursos que se puedan trabajar y para
así afianzar los conocimientos de los estudiantes. Muy bien. Les hago una pregunta. ¿Los niños o los estudiantes de hace 5 años son igual a los de hoy? No. No. Buenas noches, Lisa. Les saluda Karina de Velo. ¿Ya? La verdad, dicen que hace 5 años a la fecha de hoy, sí ha habido bastante cambio en lo que corresponde al área de educación, sobre todo porque los chicos en la actualidad manejan un poco más lo que es la tecnología. Últimamente en estos tiempos, la tecnología está casi al alcance no de todos, pero sí de un gran porcentaje de estudiantes, ya que poseen aparatos tecnológicos como tablets, teléfonos celulares, portátiles y accesos a Internet. Entonces los chicos están en la actualidad manejando diferentes plataformas que sí ha habido un avance bastante considerable en el ámbito tecnológico. Muy Gracias, bien. Lisa. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, sus participaciones excelentes. Pues tienen toda la razón. ¿Sí? Cada vez nos encontramos con retos los profesionales de la educación. Y para ello, pues el mismo hecho de que los niños cambian de acuerdo al entorno, que los niños de hace 20 años es imposible que sean parecidos o similares a los de hoy. Los niños de hace 5 años igual han recibido en su momento pues diferentes influencias del medio. Y en la actualidad nos topamos los docentes con ese reto que muchas veces no lo vencemos. Me refiero al hecho de la tecnología. Y nosotros no siempre, desde siempre, se ha planificado, ¿sí? Yo recuerdo, creo que les comenté que mi madre es docente también, y yo recuerdo que les hablo de de hace unos 25 años atrás. Mami ya tiene más de 30 años de servicio, y recuerdo que ella todos los domingos se sentaba con las compañeras del mismo nivel y planificaba en el libro Vida, ¿sí? Era un libro y a mano, hacía para toda la semana a mano. Un gran trabajo. Ahora pues nosotros nos apoyamos con la computadora. Igual llevaba su registro de notas en un cuadernito manualmente. Si recuerdan las libretas de calificaciones que había, ¿sí? Que yo aún las tengo guardadas. Siempre todo eso se hacía de manera manual. Poco a poco, pues, ha ido evolucionando esto. Y si hablamos de la metodología que los docentes utilizaban, ¿cuál era? ¿Cómo La trabajaban antes? conductual, ¿Sí? memoria, era la educación conductual. El Sí. docente tenía la última palabra. El Ujú. estudiante se consideraba como, bueno, como un vaso vacío que el docente debía llenar con sus conocimientos. El alumno no participaba, se mantenía pasivo y sobre todo era memorístico, ¿no? Y con el libro que se empleaba para distribuir y repartir el conocimiento al grupo de estudiantes. Tiene toda la razón. El estudiante era únicamente receptor de lo que el maestro enseñaba, ¿sí? La última palabra, como dijo la compañera, tenía el maestro. No se hacía lo que ahora hacemos, pues grupos de trabajo donde había una participación activa, en donde interactúen los estudiantes. Y el docente en la actualidad es el mediador del aprendizaje, el guía para llegar al conocimiento. Hemos visto con el transcurso del tiempo que todo esto ha cambiado y la educación se ha enfrentado a grandes cambios realmente que han beneficiado al desarrollo del niño, ¿sí? Nosotros no podríamos manejarnos de la misma forma conductista con niños de hoy, ¿sí? Ha ocasionado beneficios y perjuicios para el desarrollo integral del niño, como cuáles. El hecho de que haya un mal uso de la tecnología ha desarrollado también problemas de aprendizaje, ¿sí? Se recomienda dar un celular a un niño a partir de los 9 años, se debería dar. Pero eso ha quedado realmente solo en palabras.
porque no nos, a nuestra cabeza no se nos venía la idea de lo que podía pasar y a lo que nos estamos enfrentando hoy. Siempre como docente he recomendado de que el uso del celular sea restringido realmente para niños de 5 años, 6 años, y más aún para niños de 2 años o menores, que utilizan como un medio para que el niño no moleste, ¿no? Que para que el niño dé entretenimiento o la niñera del niño muchas veces se ha convertido en un celular. Pero en la actualidad, pues, con la situación que estamos pasando, nos ha tocado involucrar de forma directa al niño para que pueda realizar y solventar el aprendizaje, ¿sí? Yo estoy haciendo uso de este mismo medio del Zoom con mis niños una vez por semana y mis niños tienen 5 años, ¿ya? Pero claro que debe ser guiado por el representante, ¿sí? Y nos estamos apoyando igual por videos en el YouTube para que haya un aprendizaje más sostenible. Cuando hablo de sostenible, quiere decir significativo también, ¿sí? Y tratar de que sea a la edad de los niños un aprendizaje muy práctico, donde hay actividades, experiencias, en donde el niño pueda manipular, pueda el niño descubrir, y etcétera. El reto de hoy para nosotros como docentes realmente es un poco complicado, ¿sí? Sobre todo para los docentes que están a puertas de jubilarse. Muchas veces el rechazo lo han tenido antes de esta situación que se presentó, que el mismo hecho de no querer acceder a cursos porque ya se van a jubilar, la resistencia a los cambios genera conflicto incluso emocional para ellos, ¿sí? Y más aún hoy, muchos docentes tienen miedo al utilizar la computadora, ¿sí? Pero esos retos nos estamos enfrentando. Quienes pues van a empezar su vida profesional o ya han empezado, como ustedes, algunas todavía no trabajan, otras sí trabajan, se dan cuenta de que cada vez es diferente, ¿sí? Que las capacitaciones igual están permanentes y nosotros tenemos que hacer uso de ellas. No podemos quedarnos con lo que aprendimos en el instituto. Los 3 años no solventan la necesidad completa que tienen los estudiantes. Recuerden siempre que el aprendizaje nunca se termina. Diariamente es importante que ustedes como docentes pues vayan buscando información, autoeducándose y siempre hay algo nuevo que aprender, sobre todo hay que solventar muchas necesidades emocionales. Hoy nos enfrentamos con varias situaciones que antes, ¿no? Incluso la forma de vivir de los papás, el medio, el hogar, los hogares, antes no había tanto divorcio, hoy lo hay. ¿Qué genera un divorcio en los niños? Un conflicto emocional. Y ese conflicto emocional se traslada también a un problema de aprendizaje. Recuerden siempre que un niño feliz va a ser un estudiante feliz, un estudiante pleno, un estudiante que esté con todas sus potencialidades y capacidades para aprender. Un estudiante, la inteligencia o lo emocional afecta directamente al aprendizaje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Chicas, No, licenciada, No, claro. Liz. ¿está claro? Sí. Ya. Si tienen algo que preguntar, pues lo hacen, ¿no? Vamos a ver, esto no está subido todavía porque quería trabajar con ustedes. Esto es de la unidad número 2. Le he subido también en la plataforma. Está un video sobre una maestra que hace canciones y estas canciones nos van a servir y vamos a relacionar con este tema. Pero recordé que yo les había dejado a unas estudiantes para que presenten en esta clase alguna canción, una canción de bienvenida era. Y me olvidé y no me hicieron acuerdo tampoco ustedes. A ver, ¿quién era el estudiante que iba a hacer la canción de bienvenida? Yo, Lisa, Karina Rebel. Ya, mija, ¿me ayuda, por favor? Ponga Bueno, la cámara, por favor. listo, Lisa. Y se observa, Lisa, es que estoy con el celular. Bueno, yo no lo observo. Lo que pasa es que estoy con la pantalla compartida
Déjeme ver. Mm, Karina es que, Rebelo. sí, es que estoy utilizando el celular y la compu no se me cargó el Zoom. ¿Le miran, chicas? Se te mira, Sí, sí Cari. se le ve. Sí, sí, Ya. se ve. Hola chicas, buenas noches. Bueno, esta canción se llama, Le vi. bueno, se la adaptó porque estamos un poquito ya esta de noche, ¿no? Y Ya, ustedes me ayudan, por favor. Yo listo. les digo buenas noches, amiguitas, ¿cómo están? Y ustedes me responden muy bien, Ujú, ¿sí? ya, listo. Empezamos. Buenas noches, amiguitas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. 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 Este es un saludo de amistad. Qué Bien. bien. Haremos lo posible para ser buenas amigas. Buenas noches, amiguitas, ¿cómo están? Muy Muy Bien. bien. Réquete, réquete. Gracias. Bien. Gracias, chicas. Gracias, Vicen. Muy bien, chicas. Antes de que se acabe el tiempo, estén pendientes, ¿no? Deben ingresarse de la misma forma, ¿sí? Necesitamos terminar esta clase, pero yo estimo que eh, es que ya se acaba el tiempo, nuevamente les invito y ustedes se ingresan, por favor. Después vamos con la otra compañera que tiene que participar, pues lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver la organización y manejo del grupo. ¿De qué se trata este tema? Vamos a mirar consejos, a escuchar más bien consejos que podemos los docentes llevar a práctica con nuestros estudiantes, sobre todo cuando trabajamos con grupos numerosos. Muchas veces no se respeta lo que está estipulado, ¿no? En el reglamento, con cuántos niños se debe trabajar. En las instituciones particulares, como que sí se respeta esto. Muchas veces tienen incluso auxiliares que permite un mejor manejo del grupo y también puede ser que haya una atención personalizada con los estudiantes. Recuerdo que hace varios años trabajé en un centro infantil y trabajaba con niños de 3 a 4 años y tenía 17 estudiantes, que era muy poquito realmente. Y claro, se podía atender realmente de una forma personalizada a cada uno de ellos. En la actualidad, pues después de entrar a trabajar ya al Ministerio de Educación con educación inicial, y trabajaba con 33 niños afroecuatorianos, trabajaba en el Valle de Chota y tenía un auxiliar. Después ya no tenía auxiliar y trabajaba con 23, 24 niños y eso sí era muy duro por el medio mismo, porque los niños de allá sí, la verdad es que son muy inquietos. Pero por eso pues, es importante que nosotros siempre tengamos sugerencias o estrategias para poder trabajar. Vamos a ver. Los niños menores de 5 años necesitan atención personalizada, lo que les acabo de decir, ¿sí? Hay que solventar o tratar al menos de solventar las necesidades de cada uno de ellos. Hay que siempre tener presente también que cada niño es un mundo diferente, que cada niño presenta una necesidad, cada ser humano tiene una necesidad. El hecho de que quizás un niño vaya sin desayunar, quizás de un niño fue maltratado antes de ir a clases, se convierte también en una necesidad emocional en este caso, ¿sí? Un niño en donde vive conflictos de pareja entre papá y mamá, se convierte en una necesidad. Un niño fruto de padres divorciados se convierte en una necesidad, ¿sí? Una necesidad educativa especial asociada o no a la discapacidad, bueno, eso es otro tema, pero a lo que quiero llegar es que nosotros como docentes debemos atender todas las situaciones que los niños presentan. También es importante conocer la historia de cada niño. Si yo a un niño le veo triste, no puedo dejar pasar por alto. Debo conocer el porqué de su tristeza, ¿sí? Debo también conocer cómo vive el niño, con quién vive. Eso es conocer la historia personal. No es curiosidad simplemente. Su deber como docente es indagar, conocer siempre con quién viven los niños para que usted pueda dar respuesta a muchas necesidades emocionales que se le pueden presentar a los estudiantes. Vamos a ver también que las acciones
Las acciones de los adultos, me salió un mensaje, ya. Las acciones de los adultos encaminadas a estimular el aprendizaje obtienen mejores resultados cuando se realizan en un ambiente afectuoso y de interacción uno a uno. Las docentes nos caracterizamos por ser cariñosas, especialmente las que trabajamos con niños pequeños, ¿sí? Esta es una característica muy particular que nosotras tenemos. Yo no sé a qué se debe realmente, porque he visto que cuando los niños empiezan ya a avanzar en sus niveles, se escolariza y también se va perdiendo ese carisma, ese grado de afectividad que uno tiene con los estudiantes. Y no debería ser realmente así. Es tan emotivo, pues, y los niños son tan recíprocos. Cuando usted trata con amor, los niños le van a querer y van a responder a ese cariño que usted da. Yo siempre recomiendo a los padres de familia algo. Nunca, así yo no le caiga bien como maestra, nunca hable mal de mí frente al niño, porque el niño va a empezar a tener apatía hacia la maestra. Si tiene algo que decirme, dígamelo personalmente. Entonces, al ver los niños que sus padres demuestran respeto y hablan bien, también es una forma de contagiarlos a ellos, de transmitir ese cariño a la maestra. Pero realmente uno se gana lo que tiene. Cuando un niño no es bien tratado en la institución, ténganlo por seguro que él va a tener rechazo a asistir, ¿sí? Cuando un niño de pronto ha estado yendo con normalidad y empezó a tener resistencia, a llorar cuando se le dejaba, está pasando algo. Quizás el ambiente del entorno donde está educándose no está siendo bien manejado. A lo mejor se cambió de maestra, a lo mejor puede haber maltrato. Entonces, debe la mamita, en este caso, debería preguntar qué pasa. Y la maestra, igual, si un niño empieza a tener resistencia, muchas veces decimos, pero si nosotros no hemos hecho nada. A lo mejor también puede ser una forma de llamar la atención al entorno familiar, ¿sí? Pero nuestro deber como docente es que el niño se desarrolle y aprenda en un ambiente afectuoso. Y esa afectividad lo proporcionamos siempre los docentes. No sé cómo moverle la diapositiva. No puedo ver esta. Ya. Si tienen grupos numerosos, los docentes de educación inicial utilicen estrategias que les ayuden a trabajar formando grupos más pequeños. ¿Cómo lo haríamos esto? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Cómo haríamos los grupos más pequeños, chicas? Haciéndoles formar en las mesas que se sienten cuatro niños. Ahí Sí. ya tenemos de que más, le hacemos el grupo más pequeño y podemos darnos, para dar una clase, podemos movernos de un lado a otro. Ya, muy bien. Recordemos que los grupos de estudiantes nunca son homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos esperar de que todos los niños actúen de la misma forma, ¿sí? Cada niño tiene su individualidad, lo que convierte al aula de clase en grupos heterogéneos. Entonces, cuando yo tengo grupos numerosos, debo valerme o apoyarme en esta estrategia, pues formar grupos pequeños, como bien decía su compañera. Puedo armar en las mesitas de trabajo. Por lo general las mesitas son para 4, ¿sí? O también hay otras mesas que permiten formar de diferentes números de estudiantes. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Debo este grupo o este equipo que se convertiría en un equipo de trabajo y me manejo así desde el nivel inicial, aún siendo pequeños, debo poner siempre un grupo equilibrado, ¿sí? Que los unos aprendan de los otros. Los niños que son súper pilas con los que a lo mejor no tanto, ¿sí? Que los niños que son, que haya una interacción entre ellos y haya un aprendizaje entre pares. Esto se llama tutoría de pares. Entonces, ¿qué me va a permitir el hacer estos equipos de trabajo? ¿Sí? Como dice la compañera, pues me permitirá quizás movilizarme, transitar en el aula de clase, pero también fortalecer, ¿sí?
Yo tenía, y les cuento como experiencia, que donde yo trabajaba era en Carpuela. Tenía 23 niños, de los cuales casi todos son muy inquietos por el mismo entorno en el que se desarrolla. Y tenía un niño que era muy, muy agresivo, inquieto y no quería cambiarse de puesto. Yo siempre a él le tenía rotando, pero llegó un día y no se quería cambiar. Entonces, a ver, dije, si él no se quiere cambiar, no le puedo coger a la fuerza, no, porque es una forma de maltrato. ¿Qué fue? Todo rápido. Sí, sí. No puedo ver. Bueno, chicas, voy a continuar, ¿no? Me había quedado en que lo que yo había hecho, como el estudiante, pues no quería que le cambien, yo cambié a los demás, a los demás niños. Si era de 4 la mesa, pues él se quedó y a los demás les cambié. Entonces no hubo una resistencia y más bien él se quedó sorprendido porque no se imaginó que iba a hacer eso, porque recuerden, no podemos minimizar las capacidades de los niños. A veces pensamos que porque son pequeños no comprenden, pero ellos todo comprenden lo que nosotros hacemos o nuestras intenciones también. Y vamos a continuar. Voy a irles admitiendo conforme van ingresando, van enviándome. Tengo que mover, espérenme un ratito. Ay. Los niños deben recibir explicaciones, instrucciones y retroalimentación de manera más directa. ¿Qué significa esto? Debo yo siempre preguntar, ¿sí? O atender siempre al niño que de pronto no ha comprendido. La retroalimentación, por favor, pongan en silencio el micrófono. Apaguen el micrófono, por favor. Entonces, ¿qué es una retroalimentación? Lo que hemos hecho nosotros aquí, ¿sí? Conversar sobre la tarea para que quede claro algunas ideas que quizás no lo están. Volver a topar temas puntualmente que quizás no están comprendidos. Además de favorecer el aprendizaje, esto permite aprovechar mejor el tiempo. Vamos a ver algunas recomendaciones. ¿Alguien que me pueda ayudar con la lectura? La primera. Yo dije, Ya, diga, mija, lea. se recomienda no hacer preguntas. Nombrar al niño que desea que responda. A ver, espere, mija. No le escuché la primera, solamente parece que se cortó. ¿Se recomienda no hacer preguntas? Se recomienda no hacer preguntas para que los niños respondan en coro. Para que los niños respondan en coro. ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpretan ustedes esta recomendación? Lice, tal vez podría ser que a veces cuando se hace una pregunta todos los niños quieren hablar al mismo tiempo y comienzan a gritar, pero sería recomendable hacerles las preguntas individualmente, nombrándoles para que no haya esa revolución que saben armar. ¿Podría ser? Bien, muy bien, muy bien. Exactamente. Sí, por ejemplo, en las actividades iniciales, yo digo, ¿qué día es hoy? Y toditos, si yo pregunto de esa forma, van a empezar lunes o martes, ¿sí? Pero si yo nombro al niño que deseo que participe, que haga o que los niños piensen bien la desorientación, sobre todo y cuenta también a los niños poco les gusta participar. Ustedes saben que hay niños que son tímidos, introvertidos, y nosotros más bien a ellos tenemos que motivar con este tipo de preguntas para que participen.
Continúe, por favor, leyendo. Nombrar al niño que desee que responda. Más. Evite que el docente evite gritar. Ya, muy bien. Gritar, que evite gritar. Los niños siempre van a... Déjenme ver si está. Los niños siempre se van a adaptar a su tono de voz. Por eso es importante que usted sepa manejar su forma de hablar, su tono. Ni exagerado ni tampoco muy bajo. No es recomendable a los niños cuando usted está molesta gritar, porque se van a acostumbrar a eso. La misma recomendación para los papás. Con gritos no se va a conseguir nada, sino modular el tono de voz, ¿sí? Si usted no mal acostumbró a los niños a decir silencio de forma de gritar, ellos se van a acostumbrar a que siempre, cuando escuchen ese tono de voz exagerado, tienen que hacer silencio. Pero si yo modulo y digo silencio, chicos, que es diferente, ellos van a saber que simplemente tienen que acatar esa orden que uno da. Deben conservar siempre un tono de voz moderado y los niños responderán de manera igual. Si yo elevo mucho el tono de voz, ellos también van a hacer más ruido. Mientras más alto habla el docente, más gritan los niños. Esto crece progresivamente y la clase puede convertirse en un ambiente de ruido insoportable en muy poco tiempo. Hay que tomar en cuenta que para nosotros mantener la disciplina en el aula es muy importante, porque sin disciplina no se puede trabajar, todo debe tener una organización, ¿sí? Si yo, por ejemplo, con los niños estoy, incluso cuando los niños me ven estresada, nosotros muchas veces llevamos carga, ¿sí? Emocional, pero eso debería ser de la puerta de la institución para afuera. Los niños son muy intuitivos, ellos perciben cómo yo me siento y empiezan a generar también mayores situaciones de conflicto entre ellos, ¿sí? Pero si yo actúo relajadamente y perciben que yo tengo y transmito eso, pues ellos también van a actuar de la misma forma. Se dice que los niños son el reflejo de lo que es la maestra, o los estudiantes son el reflejo de lo que son la maestra. Continuamos. Para trabajar con grupos grandes, es dividirlos en subgrupos que trabajen simultáneamente en mesas, rincones u otros ambientes preparados y el docente rota por los grupos para tener una interacción más personalizada con cada niño, como en los siguientes ejemplos. Les comento que en mi institución, yo les había dicho que trabajo en la unidad educativa Presidente Velasco Ibarra. Esta institución en educación inicial, mis compañeros de educación inicial, tienen un excelente manejo de lo que son los ambientes o rincones de aprendizaje. Me hubiese gustado porque yo estoy a cargo de las prácticas en este semestre, pues, y porque yo trabajo ahí, yo pedí que las estudiantes fue un grupo, las estudiantes de lista, pues vayan a hacer las prácticas a la institución mía, donde realmente se van a enriquecer con la experiencia de trabajar de la básica y de inicial. Para que vean, no es solamente tener sino de saber utilizar el tiempo, pensar bien el trabajo en el rincón, eso que va a permitir un aprendizaje óptimo en los niños. Y es importante generar también en varias experiencias de aprendizaje el trabajo en rincón. Pero bueno, lastimosamente no va a ser posible que ustedes tengan esta experiencia. En algún momento, pues, los años de como el otro semestre, como les toque, pero si se les puede la oportunidad, me gustaría que ustedes veamos, ustedes van a estar realmente los niños de ahorita de junio, acciones, entonces va a ser realmente imposible. En lugar de impartir las lecciones, no puedo moverle. Espérenme un rato. En lugar de impartir las instrucciones de una actividad para todo el grupo en voz muy alta, el docente puede rotar por las mesas y dar las instrucciones en voz moderada y más individualmente, ¿sí? Se puede atender las necesidades de grupo y al mismo tiempo individualmente. Cuando los niños están divididos por grupos en diferentes ambientes, el docente puede dedicar unos 5 o 10 minutos en cada rincón para jugar con los niños, estimulando el aprendizaje con preguntas, sugerencias y explicaciones.
Cuando el docente pide a los niños que trabajen individualmente en algo, por ejemplo, completar una ficha de trabajo, y mientras todos trabajan, el docente los llama uno a uno para ofrecer retroalimentación y verificar la comprensión de cada actividad por parte del niño. Es importante siempre estimular a los niños, ¿sí? No es posible que yo, por ejemplo, entregue el material de trabajo y deje a los niños, doy la indicación al inicio y luego al final, cuando ya sea la recepción de los trabajos. Es importante que como docente, pues siempre esté mirando, observando y solventando las necesidades de los estudiantes. Recuerden que no todos aprenden al mismo tiempo. Cada uno tiene su forma de aprendizaje, su estilo de aprendizaje, ¿sí? Y que muchas veces va a ser necesario de que yo lo haga de una forma personalizada. Y que incluso pregunte para ver si he solventado el requerimiento del niño. En el caso de los niños que tienen déficit de atención, sí se puede ir evidenciando en el nivel inicial o primero de básica que este niño tiene periodos de atención cortos, muy cortos de lo normal para el grupo etario. ¿Y por qué? Mientras más pequeño es el niño, los periodos de atención son más cortos, ¿sí? De acuerdo a la edad cronológica y mental, pues va avanzando el periodo de atención. ¿Qué significa esto? Que un niño de 5 años va a tener el periodo de atención más largo que un niño de 3 años. Pero, por ejemplo, un niño de 5 años que es súper inquieto, diagnosticar un problema de aprendizaje a esta edad no es adecuado. Los problemas de aprendizaje se diagnostican en la etapa escolar, es decir, a partir de los 6 o 7 años. Pero sí hay ciertas características que como docente llaman la atención y que nos permite eso a nosotros trabajar de una forma diferenciada. ¿Qué hacemos? Y ahora en la actualidad nos topamos con los niños que tienen muy poca destreza de escuchar, ¿sí? Yo le ponía, y justo en una reunión de padres de familia, yo les decía algo a los padres de familia, que los niños no sabían escuchar. Comprobé, ¿cómo lo comprobé? Yo puse cuentos en audio, sin nada de imágenes, solamente que escuchen. Y yo relacionaba cuando mi hijo mayor, hace 15 años atrás, cuando tenía 1 año, recordaba que se le ponía un CD con 10 cuentos y él no se levantaba hasta terminar de escuchar los 10 cuentos, ¿sí? Se desarrollaba ahí mucho la atención auditiva, ¿ya? Ahora, lo hice esto en este año con mis niños. No mostraron interés alguno por los cuentos en audio, ¿sí? Ellos querían que vaya acompañado de imágenes, en este caso, los cuentos en YouTube, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasa en el hogar? Las mamitas dan una indicación o en el aula se da una indicación, el niño no hace caso o no comprende lo que se le dice. ¿Cuál es la causa? Quizás la influencia del mal uso de la tecnología. El estar mucho tiempo, niños pequeños, con computadora o con celular, incide en la atención de ellos, ¿sí? Se acostumbran a que todo sea a través de imágenes o también influye en el hecho de que los niños manipulen. Como tienen la televisión, pueden cambiar al antojo de ellos con el control, que ahora hay controles que usted habla y se cambia de canal. Se acostumbran a ese facilismo también los niños, se hacen cómodos. Miren cómo influye el mal uso en el aprendizaje. Vamos por la siguiente diapositiva. Aquí tenemos algunos ejemplos. En el momento de la lectura, es muy valioso que los docentes varíen la modalidad que utilizan para leer.
Unas veces deben leer para todo el grupo. Otras veces pueden hacerlo para un grupo pequeño, mientras el resto de grupos trabaja en otra cosa. ¿Sí? No siempre nosotros podemos o debemos pretender que las actividades que queremos, que generamos, sean las mismas para todos. Recordemos que cada niño tiene intereses propios, ¿sí? Y nosotros podemos dar esa libertad. Recuerden que nosotros somos los que trabajamos mucho, sobre todo en la autonomía de ellos, ¿sí? Y esto es parte de la autonomía. Dejar a los niños y respetar a los niños lo que ellos quieran hacer. Y una forma de mediar nosotros es solventando esto. Cuando se va a realizar una actividad muy compleja en la que los niños van a requerir apoyo, se puede formar grupos pequeños y desarrollar la tarea grupo por grupo. Uno trabaja con el docente en la actividad dirigida y los demás juegan en los rincones. Esto está muy enfocado a lo que es educación inicial, ¿sí? Es o de forma obligatoria el tener rincones en educación inicial, ¿sí? Entonces, debemos saber trabajar, cómo trabajar en rincones. La experiencia de mi institución es, tienen un horario establecido para trabajar, son en total 8 paralelos, 4 de 3 a 4 años y 4 de 4 a 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se turnan las compañeras para trabajar las experiencias de aprendizaje en los rincones y tienen un horario, ¿sí? Para que no se cruce. Han creado los rincones en cada aula. Por ejemplo, el aula, voy a decir por nombre, A, B, C, D. Sí, en el rincón, en el paralelo A, pues está el rincón de lectura, en el paralelo B está el rincón de construcción, en el paralelo C está el rincón de arte, en el paralelo D está el rincón de dramatización, o está el teatrino. Entonces van rotando de acuerdo al horario que tienen establecido, ¿sí? Y también, como no hay muchos estudiantes, lo pueden hacer de una forma óptima. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna No, pregunta? ninguna. ¿Está claro? Sí. Y listo. Ya, como que estoy hablando mucho, se me va a secar la voz, chicas. A ver, conseguir ayudantes o auxiliares temporales, sobre todo para cuando se realizan actividades más complejas en las que los niños necesitan ayuda individual. ¿Quién me ayuda? ¿Qué quiere decir esto? Podría ser cuando trabajamos con la pintura, Licen, Ya, porque si nosotros dejamos prácticamente sin supervisión a los niños, hay que ir obviamente poniendo uno por uno. Y si nosotros estamos con un grupo extenso de unos 25 niños que se maneja en las escuelas públicas de niños, obviamente solitos no vamos a poder, porque mientras estemos poniendo, los otros niños van a querer. ya. A ver, dice conseguir ayudantes o auxiliares temporales. Cuando se realizan actividades más complejas, ¿sí? En la que los niños necesiten ayuda individual. En este caso, se refiere a que yo puedo invitar a una mamita, a un papito, a una abuelita, que me ayude en una actividad que necesite la atención o se me complica a mí como docente también el atender al grupo de estudiantes. A eso se refiere. Por ejemplo, en un programa de la Navidad, ¿sí? En donde los niños van a participar en el villancico, qué sé yo, vamos a hacer algún juego, cualquier actividad, ¿no? Que podamos organizar. Voy a necesitar la ayuda de una o dos mamitas para este tipo de actividad, ¿sí? Porque realmente, o cuando nosotros queremos salir de paseo, nosotros en mi institución sabemos salir, tenemos un huerto de la Universidad Clínica del Norte y vamos allá, nos organizamos una vez al trimestre, tenemos que alquilar buseta, tenemos que allá transitar es campo, ¿sí? Y la fortaleza va a ser siempre, como yo tengo en mi caso, tengo 33 estudiantes.
Entonces, para mí, ir sola, aunque sea una hora, es muy complicado. ¿Por qué? Los niños, si usted le recomiende, vamos a ir al baño antes de salir, aunque usted a todos les mande, siempre va a haber uno que después quiera ir. Y si yo estoy sola y yo justo como estaba sola, un niño quería ir al baño y el baño está distante, ¿cómo abandono al grupo, los 32, por atender a un niño? ¿Sí? Debo siempre apoyarme con una mamita o dos mamitas. Y eso me sucedió a mí. A mí me sucedió y agradezco que haya sido a mí porque yo llevé a dos madres de familia. En la última vez que me fui, que fue por el mes de diciembre, un niño empezó mal desde que se embarcó en la buseta, que le dolía la barriga. Entonces apenas llegamos, le llevé al baño. Como tenía mis dos madres de familia, le encargué a una los niños y a otra las niñas. En medio camino, el niño otra vez se sintió mal, le llevé al baño. Dejé a todo el grupo, pero como estaba a cargo las mamitas, estaba tranquila. Y en el camino el niño empezó a vomitar, se sentía muy, muy mal. Hubiese pasado si yo no llevaba a las madres de familia. Hubieron compañeras que no llevaron a nadie. ¿Sí? Por eso digo, agradezco que haya sido a mí, porque si era en el caso de otra compañera, cada cual caminaba por su lado, como ella dejaba a niños en un espacio muy amplio, incluso como adulta, me puedo perder. Y vamos ya para finalizar esta última presentación. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Sandra Lara, ayúdeme, por favor. Ejemplos. Siempre es importante que el docente tenga su trabajo planificado y prepare los materiales con suficiente anticipación. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Se refiere que siempre hay que tener lo que se va a trabajar en el día para que ese rato no nos coja de sorpresa y no estar en el corre-corre. Hasta eso los niños se nos puede pasar algo con ellos. Entonces, si tenemos las cosas a la mano, el trabajo va a ser más eficiente. Muy bien. No podemos nunca improvisar, ¿sí? Siempre debemos tener la planificación lista y el material listo. No es posible que ese momento, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con, se me ocurre papel brillante y voy a hacer la técnica del rosado, ¿sí? Algún momento ahora me acuerdo porque es importante que ustedes, si no hay ninguna materia, o no sé si ustedes ya vieron las técnicas grafoplásticas, cuál es el proceso de cada una. ¿Vieron? ¿Ya vieron esto? No, Liz. No, No, Liz. Lisa. Y eso es importantísimo. Por ejemplo, yo siempre, y aunque no sea relacionada a mi materia, yo siempre, por la experiencia que tengo, y soy docente mismo, el nivel, entonces yo veo que en algún momento de mi vida profesional era una necesidad que no la solventaron en la universidad. Entonces yo por eso siempre comparto este tipo de experiencias con las estudiantes. Por ejemplo, yo quiero hacer la técnica del rosado. Yo no debo recién en ese momento sacar el material, buscar, quiero el color amarillo, por ejemplo. Voy a sacar de cada paquete el color amarillo, luego voy a recortar los cuadrados para luego entregar a cada niño. No, eso es una pérdida de tiempo. Y cuando usted está ocupándose, mientras usted está haciendo algo, en cuestión de segundos puede pasar algún accidente con algún. Usted no puede perder el control ni ocasionar usted misma la indisciplina en los estudiantes. Si usted no tiene planificado, organizado su material, su trabajo, ocasiona indisciplina y es una pérdida de tiempo. ¿Quién me ayuda con la siguiente? Si el docente tiene todo listo, el docente no pierde el tiempo en la búsqueda o en la preparación de recursos y los niños están siempre ocupados. Muy bien, cuando los niños están siempre ocupados, los niños están en silencio realmente, ¿sí? Es importante siempre en los niños propiciar actividades llamativas, motivadoras. No es posible que yo esté hablando como hablo con ustedes, con los niños.
¿sí? Si yo no estoy motivando a ellos con diferentes estrategias, se van a aburrir. Y cuando están ocupados, realmente están en silencio. Cuando ya no tienen nada que hacer, empezó la indisciplina. Yo suelo hacer algo. Por ejemplo, de una hojita de trabajo, trabajamos con el libro, porque en primero de básica ya se trabaja con libros. Se tiene 3 libros de los 3 ejes de aprendizaje, en donde en cada uno están los ámbitos. Se tiene el otro libro de los afroecuatorianos y 4 cuentos. Y también uno se apoya en las hojitas de trabajo. Como hay niños que lo hacen muy rápido, terminaron la tarea y ya no tienen que hacer, ¿qué van a hacer? A molestar, pues. Yo desde el inicio del año, y tengan la seguridad que como usted les acostumbra a los niños, ellos lo van a hacer todo el tiempo. Por eso es importante el periodo de adaptación, porque usted ahí genera las normas o las reglas que le van a servir para el buen trabajo en todo el año. Yo en este periodo mismo, yo indiqué a los niños que cuando ellos terminen de trabajar, tienen plastilina en la cartuchera. Yo les di una plastilina a cada uno. Entonces ellos saben, terminan de trabajar, reviso la actividad y regresa al puesto. Ellos mismos, yo enseño mucha autonomía a mis niños. Yo no soy de las maestras que da 100, les enseño a ellos. Por ejemplo, ellos saben, antes de, yo veía a mis compañeras que los niños guardaban las hojitas de trabajo en cada casillero para luego ellas darles guardando, o llamar a los papitos para que ellos guarden por orden de lista. Para mí no, así no funcionan las cosas. Los niños ya son grandes. Entonces, ¿qué hago yo? Enseñé el manejo. Cuando tenía carpetas archivadoras, las grandes, levante la blanquita que tiene y va metiendo las hojitas en orden, ¿sí? No juegue con la palanca, luego vuelve a bajar la palanca y ahí se cierra, ¿sí? Y mis niños siempre lo han hecho solo. Este año no pedí de esas carpetas, sino pedí carpetas de tapa transparente. Les enseñé a sacar la vincha, para que no se les pierda dónde debían colocar, que ellos, después de que yo pongo el sellito, van guardando su hojita de trabajo y luego ponen la vincha. Y así fue. Ellos lo sabían hacer solos todo esto. Entonces, ¿qué genera esto en los niños? Ocupación, ¿sí? Luego de haber hecho todo esto, sentado saca su plastilina y sigue haciendo. A los niños les encanta la plastilina. Y sigue haciendo lo que él desee. Y es que yo, por ejemplo, necesito reforzar algún número, realice en la plastilina el número 2, por ejemplo, ¿sí? Y no, ellos a libertad pueden hacer lo que ellos quieren, pero evito que se estén levantando y estén ocasionando indisciplina también. Es necesario cambiar el esquema metodológico para disminuir el tiempo que los niños observan y escuchan al docente. Y por el contrario, elevar el tiempo que los niños aprendan haciendo. Es decir, cuando trabajan con materiales concretos y mientras lo hacen, el docente dialoga con ellos para favorecer el aprendizaje. No olvidemos la importancia de trabajar con materiales concretos, no olvidemos la importancia también de que el niño aprenda haciendo. No es lo mismo que yo le diga 2 más 2 es 4, que manipulemos piedritas, manipulemos palitos, que él mismo busque y lo construya esta operación mediante la manipulación, ¿sí? Haciendo. Bueno, chicas, esta es la presentación, el trabajo de este día. Voy a subir a la plataforma, va a estar todo lo que hemos visto el día de hoy, va a estar subido a la plataforma, sí, para quienes no hayan podido estar hoy, acompañarnos hoy. Para finalizar, la otra persona que tenía que hacer la dinámica, por favor, me ayuda en este momento. Y también quiero que memoricen la segunda canción del video de la maestra, de las canciones que está ahí subido, la segunda canción que memoricen para la próxima clase todas, ¿sí? Y también revisen la tarea que está. Es una tarea más sencilla realmente, ¿sí? Ya yo las tareas que les envío no son nada. Ayúdenme, la chica que le dije que prepare para hoy o que voluntariamente lo dijo.
A ver, Disculpe, ¿de qué se trataba, licenciada? ¿alguien más quedó la clase anterior? Eran 2 personas las que iban a hacer una canción. ¿Recuerdan? Licenciada, disculpe que le corte. Yo soy Adriana de la Cruz y recién esta clase pude ya ingresar. Ya, mija, me alegro mucho. Qué bueno que ya pudo ingresar. Bueno, si no tiene preparado la estudiante, yo me voy a despedir con una pequeña canción muy corta, ¿sí? Todos sabemos del relojito, relojito, ¿qué hora es? No vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo que yo haga, usted me va a escuchar y luego lo va a hacer, ¿sí? Y con esto me despido, chicas. Quiero agradecer. Disculpe, Dígame. usted dijo que también nos iba a dar la lista de las personas que no, o sea, no están con los deberes, no ha podido Sí, abrir los espera. deberes. Revisen, por favor, en la plataforma, quien no tenga nota de la tarea número 3, que es acerca de, a ver, ¿de qué era? Después del foro había otra tarea, acerca del constructivismo, algo así era, ¿sí? Por ejemplo, Andrea Imbiamba no tiene tarea. Un estudiante me ha presentado, yo dije a mano, y organizador gráfico me ha presentado texto a computadora y no era esa la tarea, así que por eso tiene esa nota. Revise. El resto, Gladys Enríquez, por favor me envía al WhatsApp para ponerle nota porque no se abre. Por favor me dan diciendo esto. Y en el foro, no tiene foro, Lucía Almeida, no tiene foro, Andrea Quimbiamba, no tiene foro, Gladys Enríquez, Jenny Cadena, Katy Novoa, Madeleine Ortega, Mary Morillo, Estefanía Rosales, Susan Flores y Verónica Morillo. No tienen, dígame. Yo soy Madeleine Ortega, yo sí le comenté al foro y en mi plataforma sí sale. Me toma la foto y me envía a mi hija al WhatsApp. Si alguien tiene y yo no le he registrado, me envía la evidencia al WhatsApp, ¿sí? Y de la tarea número 1, chicas, se me acaba el tiempo. La tarea número 1 de Andrea Quimbiamba no se abre, por eso no tiene nota. Tiene enviado, pero no se abre el documento. También me envía, por favor. Y las demás todas tienen nota, que la pueden revisar en la plataforma. Cualquier novedad, por favor, me escriben a mi WhatsApp y me voy a despedir. Voy a decir un dedito, una manzana, con mis estudiantes, con mis niños se dice. Hasta mañana, ¿sí? Nos vemos, chicas, la próxima clase. Yo les aviso cuándo nos vamos a reunir, ¿sí? A mí también a veces se me cruzan reuniones, por eso que tengo que cancelar, porque ya no depende de mí, también se me cruzan clases. Yo tengo, no sé qué día me ponen de 5 a 7 de la noche y se me cruza con ustedes. Entonces, por eso tengo que reprogramar. Les agradezco mucho la asistencia, chicas, que tengan una linda noche, hagan las tareas y quienes tengan inquietudes, por favor, me escriben a mi WhatsApp por personal, ¿sí? Les agradezco mucho la presencia de ustedes. Buena suerte, chicas. Nos vemos. Gracias. Mañana, Hasta gracias. mañana, hasta mañana, hasta Mañana, mañana, compañeras. Mañana dicen. hasta mañana. Vayan saliendo. Ya.
Bueno, les doy la bienvenida a todas ustedes a esta segunda clase a través de este medio, pues tratemos de siempre hacerlo de una manera interactiva, en donde ustedes y yo seamos partícipes activos de esta modalidad de aprendizaje, chicas. Buenas tardes con todas. Habíamos quedado en que ustedes iban a leer el documento de la unidad 1. Sobre todo quería que lean clase 1, creo que estaba en la plataforma, acerca de los objetivos y todo, porque la semana anterior yo había preguntado y nadie me dijo que había leído, y si lo hicieron fueron muy poquitas. Yo les muestro en este momento en la pantalla, si se ve el documento. Sí, se ve, Licen. Sí, Licen. Ya, entonces, ¿quién me ayuda? Vamos con, cuando yo le nombre, va a leer, por favor, ¿sí? A la que le nombre, así que atenta, por favor. Madeleine Ortega, ayúdeme, por favor, con el objetivo general de la práctica docente. El objetivo general. Espérenme un ratito, Licen. ¿Ya? ¿O alguien que me pueda ayudar, por favor? Yo le hice A ver, siga, mija. objetivos generales, profesionalizar la práctica pedagógica incorporando las nuevas perspectivas aportadas por las investigaciones de las ciencias de la educación, comprender la práctica pedagógica como hecho complejo situado en un contexto multidimensional. Muy bien. ¿Quién me ayuda haciendo el parafraseo? ¿Sí sabemos lo que es parafraseo? Chicas, ¿sabemos lo que es parafrasear? Hacer una interpretación de lo que se acaba de decir. Sí, con nuestras propias palabras, la idea del autor, vamos a nosotros decir con nuestras propias palabras. A ver, ¿quién me ayuda? Tal vez lo que quiere decir aquí es que, o sea, toca adaptarse las prácticas pedagógicas a las nuevas circunstancias, ya que como el tiempo va cambiando, van avanzando las nuevas tecnologías y las nuevas normas y formas de la pedagogía. Muy Y bien, todo eso debemos de incorporar nosotros a la práctica. ya, muy bien. ¿Su nombre, mija? Diana Reynoso. Y ahora en esta gran lista, ¿dónde la encuentro, Reynoso? No le tengo en lista. ¿Te nombré? Sí, Lizen, sí me nombró. Muy bien. La práctica docente realmente es un hecho práctico de nuestra vida profesional, ¿sí? Para ello, pues, conlleva que nosotros conozcamos muchos argumentos teóricos. No puede ir aislado de la ejecución, que es la práctica, sin que haya un fundamento teórico. Y para eso, pues, nos apoyamos ustedes en el transcurso de su vida estudiantil, pues, han tenido la oportunidad de tener varias materias y en donde se ha mencionado, se ha citado diferentes aportes sobre teorías que fundamentan la práctica educativa. Por ejemplo, cuando hablamos de Piaget, nosotros hacemos uso de las teorías de Piaget que nos sirven mucho en el desarrollo cognitivo del niño, las etapas de desarrollo. Cuando hablamos de Vygotsky, por ejemplo, hacemos uso de la teoría. ¿Y me ayuda qué teoría es de Vygotsky? Constructivista. ¿Alguien que se acuerde? Constructivista, creo. Constructivista, Liz. Y constructivista son las teorías de Piaget, de Vygotsky, ¿sí? Pero
la teoría de Vygotsky habla sobre ¿qué? La zona del desarrollo del pensamiento. No, La la teoría zona, sociohistórico-cultural, ¿sí? Sí, muy bien. Una idea es esa. ¿Qué más? Para que el niño aprenda es necesario que Desarrollan su aprendizaje mediante la interacción. ya, muy bien. Y también es necesario la mediación de alguien, de un adulto en este caso, ¿sí? Que puede ser papá, puede ser un hermano mayor, alguien mayor, el docente, para que permita que llegue a la zona de desarrollo potencial, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, chicas, yo aspiro y espero ustedes van a dar una prueba el 16 de mayo de todas las materias, ¿sí? Entonces, es importante, como les decía, que hasta el 15 tengan pagada la matrícula para que ustedes puedan acceder a realizar esta prueba. Ahí va a ir todo esto, todo lo que está. Yo he subido documentos en Word y si hay, por ejemplo, PowerPoint también, es importante que ustedes den lectura. Yo ninguna pregunta me invento. Siempre van a encontrar las respuestas en los documentos que yo pongo, ¿sí? Están subidos todos en la plataforma. Hemos dado inicio también a la unidad número 2, ¿sí? Y en la unidad número 2 yo les había mandado una tarea que ustedes le hicieron la semana anterior. ¿Quién me ayuda de qué se trataba la tarea? Del enfoque constructivista. No. Funciones y papel del docente de hoy. Ya, vamos a hablar un poquito de eso. Ustedes, alguien que no sé si investigaron o simplemente han plasmado a la realidad, ¿sí? Han relacionado de pronto con la educación que ustedes recibieron y lo que hoy hacemos los docentes en la actualidad, ¿sí? ¿Alguien que me pueda hablar? Decía que antes la educación era muy diferente tanto para el docente como para el estudiante. Ahora está muy cambiados porque ya el docente tiene que seguir varias normas, para el docente igual está un poquito duro esto de la educación porque hay más cosas en contra que en beneficio del docente. Ya, muy bien. Excelente. ¿Quién habló? Yolanda Mesa. A ver, les voy a pedir un favor, chicas, se me perdió la persona que vaya a intervenir, siempre dígame el nombre y el apellido antes de intervenir, ¿sí? ¿Quién intervino? Yolanda Mesa, Licen. Ya, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? Yo le hice, mi nombre es Sandra Lara. También hablaba que Andrea Lara. Sandra Lara. Ya, mija. Siga, mija. También hablaba que el docente debe regirse a varios parámetros de acuerdo con lo que es la planificación y también tenía que adaptarse a los medios tecnológicos para poder dictar de mejor manera las clases y que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Ay, perdón, chicas. Sí. Muchas gracias, chicas, sus aportes. Una última persona. Siga, mija. Yo le hice Verónica Huertas. Perdón. Verónica Huertas. Verónica, siga, mija. Pues también se podría hacer una comparación, ¿no? De cómo era el docente antes, que era más, trabajaba bajo el método tradicional. En cambio, ahora en estos tiempos, pues el docente tiene que capacitarse, autoeducarse también, por decirlo así, y buscar los medios tecnológicos para, como en estos momentos, ¿no? Que se ha visto reflejado la necesidad de, de poseer esos conocimientos para no quedarnos atrás, ya que ahora los estudiantes son siempre quien van pasos adelante, agigantados en esto de la tecnología. Entonces sí ha sido un reto bien grande para todos los docentes. Entonces pues ya nos queda de experiencia de que siempre debemos también ir a la par con todos los recursos que se puedan trabajar y
así afianzar los conocimientos de los estudiantes. Muy bien. Les hago una pregunta. ¿Los niños o los estudiantes de hace 5 años son igual a los de hoy? No. No. Buenas noches, Lisa. Les saluda Karina de Velo. ¿Ya? La verdad, dicen que hace 5 años a la fecha de hoy, sí ha habido bastante cambio en lo que corresponde al área de educación, sobre todo porque los chicos en la actualidad manejan un poco más lo que es la tecnología. Últimamente en estos tiempos, la tecnología está casi al alcance no de todos, pero sí de un gran porcentaje de estudiantes, ya que poseen aparatos tecnológicos como tablets, teléfonos celulares, portátiles y accesos a Internet. Entonces los chicos están en la actualidad manejando diferentes plataformas que sí ha habido un avance bastante considerable en el ámbito tecnológico. Muy Gracias, bien. Lisa. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, sus participaciones excelentes. Pues tienen toda la razón. ¿Sí? Cada vez nos encontramos con retos los profesionales de la educación. Y para ello, pues el mismo hecho de que los niños cambian de acuerdo al entorno, que los niños de hace 20 años es imposible que sean parecidos o similares a los de hoy. Los niños de hace 5 años igual han recibido en su momento pues diferentes influencias del medio. Y en la actualidad nos topamos los docentes con ese reto que muchas veces no lo vencemos. Me refiero al hecho de la tecnología. Y nosotros no siempre, desde siempre, se ha planificado, ¿sí? Yo recuerdo, creo que les comenté que mi madre es docente también, y yo recuerdo que les hablo de de hace unos 25 años atrás. Mami ya tiene más de 30 años de servicio, y recuerdo que ella todos los domingos se sentaba con las compañeras del mismo nivel y planificaba en el libro Vida, ¿sí? Era un libro y a mano, hacía para toda la semana a mano. Un gran trabajo. Ahora pues nosotros nos apoyamos con la computadora. Igual llevaba su registro de notas en un cuadernito manualmente. Si recuerdan las libretas de calificaciones que había, ¿sí? Que yo aún las tengo guardadas. Siempre todo eso se hacía de manera manual. Poco a poco, pues, ha ido evolucionando esto. Y si hablamos de la metodología que los docentes utilizaban, ¿cuál era? ¿Cómo La trabajaban antes? conductual, ¿Sí? memoria, era la educación conductual. El Sí. docente tenía la última palabra. El Ujú. estudiante se consideraba como, bueno, como un vaso vacío que el docente debía llenar con sus conocimientos. El alumno no participaba, se mantenía pasivo y sobre todo era memorístico, ¿no? Y con el libro que se empleaba para distribuir y repartir el conocimiento al grupo de estudiantes. Tiene toda la razón. El estudiante era únicamente receptor de lo que el maestro enseñaba, ¿sí? La última palabra, como dijo la compañera, tenía el maestro. No se hacía lo que ahora hacemos, pues grupos de trabajo donde había una participación activa, en donde interactúen los estudiantes. Y el docente en la actualidad es el mediador del aprendizaje, el guía para llegar al conocimiento. Hemos visto con el transcurso del tiempo que todo esto ha cambiado y la educación se ha enfrentado a grandes cambios realmente que han beneficiado al desarrollo del niño, ¿sí? Nosotros no podríamos manejarnos de la misma forma conductista con niños de hoy, ¿sí? Ha ocasionado beneficios y perjuicios para el desarrollo integral del niño, como cuáles. El hecho de que haya un mal uso de la tecnología ha desarrollado también problemas de aprendizaje, ¿sí? Se recomienda dar un celular a un niño a partir de los 9 años, se debería dar. Pero eso ha quedado realmente solo en palabras.
porque no nos, a nuestra cabeza no se nos venía la idea de lo que podía pasar y a lo que nos estamos enfrentando hoy. Siempre como docente he recomendado de que el uso del celular sea restringido realmente para niños de 5 años, 6 años, y más aún para niños de 2 años o menores, que utilizan como un medio para que el niño no moleste, ¿no? Que para que el niño dé entretenimiento o la niñera del niño muchas veces se ha convertido en un celular. Pero en la actualidad, pues, con la situación que estamos pasando, nos ha tocado involucrar de forma directa al niño para que pueda realizar y solventar el aprendizaje, ¿sí? Yo estoy haciendo uso de este mismo medio del Zoom con mis niños una vez por semana y mis niños tienen 5 años, ¿ya? Pero claro que debe ser guiado por el representante, ¿sí? Y nos estamos apoyando igual por videos en el YouTube para que haya un aprendizaje más sostenible. Cuando hablo de sostenible, quiere decir significativo también, ¿sí? Y tratar de que sea a la edad de los niños un aprendizaje muy práctico, donde hay actividades, experiencias, en donde el niño pueda manipular, pueda el niño descubrir, y etcétera. El reto de hoy para nosotros como docentes realmente es un poco complicado, ¿sí? Sobre todo para los docentes que están a puertas de jubilarse. Muchas veces el rechazo lo han tenido antes de esta situación que se presentó, que el mismo hecho de no querer acceder a cursos porque ya se van a jubilar, la resistencia a los cambios genera conflicto incluso emocional para ellos, ¿sí? Y más aún hoy, muchos docentes tienen miedo al utilizar la computadora, ¿sí? Pero esos retos nos estamos enfrentando. Quienes pues van a empezar su vida profesional o ya han empezado, como ustedes, algunas todavía no trabajan, otras sí trabajan, se dan cuenta de que cada vez es diferente, ¿sí? Que las capacitaciones igual están permanentes y nosotros tenemos que hacer uso de ellas. No podemos quedarnos con lo que aprendimos en el instituto. Los 3 años no solventan la necesidad completa que tienen los estudiantes. Recuerden siempre que el aprendizaje nunca se termina. Diariamente es importante que ustedes como docentes pues vayan buscando información, autoeducándose y siempre hay algo nuevo que aprender, sobre todo hay que solventar muchas necesidades emocionales. Hoy nos enfrentamos con varias situaciones que antes, ¿no? Incluso la forma de vivir de los papás, el medio, el hogar, los hogares, antes no había tanto divorcio, hoy lo hay. ¿Qué genera un divorcio en los niños? Un conflicto emocional. Y ese conflicto emocional se traslada también a un problema de aprendizaje. Recuerden siempre que un niño feliz va a ser un estudiante feliz, un estudiante pleno, un estudiante que esté con todas sus potencialidades y capacidades para aprender. Un estudiante, la inteligencia o lo emocional afecta directamente al aprendizaje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Chicas, No, licencia, está No, claro. Liz. ¿está claro? Sí. Ya. Si tienen algo que preguntar, pues lo hacen, ¿no? Vamos a ver, esto no está subido todavía porque quería trabajar con ustedes. Esto es de la unidad número 2. Le he subido también en la plataforma. Está un video sobre una maestra que hace canciones y estas canciones nos van a servir y vamos a relacionar con este tema. Pero recordé que yo les había dejado a unas estudiantes para que presenten en esta clase alguna canción, una canción de bienvenida era. Y me olvidé y no me hicieron acuerdo tampoco ustedes. A ver, ¿quién era el estudiante que iba a hacer la canción de bienvenida? Yo, Lisa, Karina Rebel. Ya, mija, ¿me ayuda, por favor? Ponga Bueno, la cámara, por favor. listo, Lisa. Y se observa, Lisa, es que estoy con el celular. Bueno, yo no lo observo. Lo que pasa es que estoy con la pantalla compartida
Déjeme ver. Mm, Karina es que, Rebelo. sí, es que estoy utilizando el celular y la compu no se me cargó el Zoom. ¿Le miran, chicas? Sí, sí se le ve. Sí, sí, Ya. se ve. Hola chicas, buenas noches. Bueno, esta canción se llama, Le vi. bueno, se la adaptó porque estamos un poquito ya esta de noche, ¿no? Y Ya, ustedes me ayudan, por favor. listo. Yo les digo buenas noches, amiguitas, ¿cómo están? Y ustedes me responden muy bien. Ujú, ¿Sí? ya, listo. Empezamos. Buenas noches, amiguitas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Este es un saludo de amistad. Qué Bien. bien. Haremos lo posible para ser buenas amigas. Buenas noches, amiguitas, ¿cómo están? Muy Bien. Requete, requete. Gracias. Bien. Gracias, chicas. Gracias, Virgen. Muy bien, chicas. Antes de que se acabe el tiempo, estén pendientes, ¿no? Deben ingresarse de la misma forma, ¿sí? Necesitamos terminar esta clase, pero yo estimo que eh, es que ya se acaba el tiempo, nuevamente les invito y ustedes se ingresan, por favor. Después vamos con la otra compañera que tiene que participar, pues lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver la organización y manejo del grupo. ¿De qué se trata este tema? Vamos a mirar consejos, a escuchar más bien consejos que podemos los docentes llevar a práctica con nuestros estudiantes, sobre todo cuando trabajamos con grupos numerosos. Muchas veces no se respeta lo que está estipulado, ¿no? En el reglamento, con cuántos niños se debe trabajar. En las instituciones particulares, como que sí se respeta esto. Muchas veces tienen incluso auxiliares que permite un mejor manejo del grupo y también puede ser que haya una atención personalizada con los estudiantes. Recuerdo que hace varios años trabajé en un centro infantil y trabajaba con niños de 3 a 4 años y tenía 17 estudiantes, que era muy poquito realmente. Y claro, se podía atender realmente de una forma personalizada a cada uno de ellos. En la actualidad, pues después de entrar a trabajar ya al Ministerio de Educación con educación inicial, y trabajaba con 33 niños afroecuatorianos, trabajaba en el Valle de Chota y tenía un auxiliar. Después ya no tenía auxiliar y trabajaba con 23, 24 niños y eso sí era muy duro por el medio mismo, porque los niños de allá sí, la verdad es que son muy inquietos. Pero por eso pues, es importante que nosotros siempre tengamos sugerencias o estrategias para poder trabajar. Vamos a ver. Los niños menores de 5 años necesitan atención personalizada, lo que les acabo de decir, ¿sí? Hay que solventar o tratar al menos de solventar las necesidades de cada uno de ellos. Hay que siempre tener presente también que cada niño es un mundo diferente, que cada niño presenta una necesidad, cada ser humano tiene una necesidad. El hecho de que quizás un niño vaya sin desayunar, quizás de un niño fue maltratado antes de ir a clases, se convierte también en una necesidad emocional en este caso, ¿sí? Un niño en donde vive conflictos de pareja entre papá y mamá, se convierte en una necesidad. Un niño fruto de padres divorciados se convierte en una necesidad, ¿sí? Una necesidad educativa especial asociada o no a la discapacidad, bueno, eso es otro tema, pero a lo que quiero llegar es que nosotros como docentes debemos atender todas las situaciones que los niños presentan. También es importante conocer la historia de cada niño. Si yo a un niño le veo triste, no puedo dejar pasar por alto. Debo conocer el porqué de su tristeza, ¿sí? Debo también conocer cómo vive el niño, con quién vive. Eso es conocer la historia personal. No es curiosidad simplemente. Su deber como docente es indagar, conocer siempre con quién viven los niños para que usted pueda dar respuesta a muchas necesidades emocionales que se le pueden presentar a los estudiantes. Vamos a ver también que las acciones
Las acciones de los adultos, me salió un mensaje, ya. Las acciones de los adultos encaminadas a estimular el aprendizaje obtienen mejores resultados cuando se realizan en un ambiente afectuoso y de interacción uno a uno. Las docentes nos caracterizamos por ser cariñosas, especialmente las que trabajamos con niños pequeños, ¿sí? Esta es una característica muy particular que nosotras tenemos. Yo no sé a qué se debe realmente, porque he visto que cuando los niños empiezan ya a avanzar en sus niveles, se escolariza y también se va perdiendo ese carisma, ese grado de afectividad que uno tiene con los estudiantes. Y no debería ser realmente así. Es tan emotivo, pues, y los niños son tan recíprocos. Cuando usted trata con amor, los niños le van a querer y van a responder a ese cariño que usted da. Yo siempre recomiendo a los padres de familia algo. Nunca, así yo no le caiga bien como maestra, nunca hable mal de mí frente al niño, porque el niño va a empezar a tener apatía hacia la maestra. Si tiene algo que decirme, dígamelo personalmente. Entonces, al ver los niños que sus padres demuestran respeto y hablan bien, también es una forma de contagiarlos a ellos, de transmitir ese cariño a la maestra. Pero realmente uno se gana lo que tiene. Cuando un niño no es bien tratado en la institución, ténganlo por seguro que él va a tener rechazo a asistir, ¿sí? Cuando un niño de pronto ha estado yendo con normalidad y empezó a tener resistencia, a llorar cuando se le dejaba, está pasando algo. Quizás el ambiente del entorno donde está educándose no está siendo bien manejado. A lo mejor se cambió de maestra, a lo mejor puede haber maltrato. Entonces, debe la mamita, en este caso, debería preguntar qué pasa. Y la maestra, igual, si un niño empieza a tener resistencia, muchas veces decimos, pero si nosotros no hemos hecho nada. A lo mejor también puede ser una forma de llamar la atención al entorno familiar, ¿sí? Pero nuestro deber como docente es que el niño se desarrolle y aprenda en un ambiente afectuoso. Y esa afectividad lo proporcionamos siempre los docentes. No sé cómo moverle la diapositiva. No puedo ver esta. Ya. Si tienen grupos numerosos, los docentes de educación inicial utilicen estrategias que les ayuden a trabajar formando grupos más pequeños. ¿Cómo lo haríamos esto? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Cómo haríamos los grupos más pequeños, chicas? Haciéndoles formar en las mesas que se sienten cuatro niños. Ahí Sí. ya tenemos de que más, le hacemos el grupo más pequeño y podemos darnos, para dar una clase, podemos movernos de un lado a otro. Ya, muy bien. Recordemos que los grupos de estudiantes nunca son homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos esperar de que todos los niños actúen de la misma forma, ¿sí? Cada niño tiene su individualidad, lo que convierte al aula de clase en grupos heterogéneos. Entonces, cuando yo tengo grupos numerosos, debo valerme o apoyarme en esta estrategia, pues formar grupos pequeños, como bien decía su compañera. Puedo armar en las mesitas de trabajo. Por lo general las mesitas son para 4, ¿sí? O también hay otras mesas que permiten formar de diferentes números de estudiantes. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Debo este grupo o este equipo que se convertiría en un equipo de trabajo y me manejo así desde el nivel inicial, aún siendo pequeños, debo poner siempre un grupo equilibrado, ¿sí? Que los unos aprendan de los otros. Los niños que son súper pilas con los que a lo mejor no tanto, ¿sí? Pues que los niños que son, que haya una interacción entre ellos y haya un aprendizaje entre pares. Esto se llama tutoría de pares. Entonces, ¿qué me va a permitir el hacer estos equipos de trabajo? ¿Sí? Como dice la compañera, pues me permitirá quizás movilizarme, transitar en el aula de clase, pero también fortalecer, ¿sí?
Yo tenía, y les cuento como experiencia, que donde yo trabajaba era en Carpuela. Tenía 23 niños, de los cuales casi todos son muy inquietos por el mismo entorno en el que se desarrolla. Y tenía un niño que era muy, muy agresivo, inquieto y no quería cambiarse de puesto. Yo siempre a él le tenía rotando, pero llegó un día y no se quería cambiar. Entonces, a ver, dije, si él no se quiere cambiar, no le puedo coger a la fuerza, no, porque es una forma de maltrato.